vamos a hablar durante unas horas de la piel y sus anexos, entre ellos mucosas y pelo. Nuestro primer ponente es el doctor Roger González Ramírez. Él es dermatólogo egresado del Hospital Universitario, doctor José Eleuterio Gutiérrez, y él hizo un fellow en dermatoscopía en unidad de melanoma en el Hospital Clínica en Barcelona y actualmente es secretario de la Sociedad Nacional de Dermatoscopia. Le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la Academia Mexicana de Dermatología y pues con mucho gusto acompañándolos a todos ustedes y también agradeciendo su presencia. También es un poco difícil una jornada inicial, empezar una presentación en un evento como estos, pues es una gran responsabilidad, pero bueno, lo haremos con mucho gusto. Y el día de hoy vamos a hablar de la aplicación de la dermatoscopía en las enfermedades del pelo, particularmente la tricoscopía. La tricoscopía es un procedimiento que nace por la necesidad de que, debido a que la alopecia es un motivo de consulta muy frecuente en la consulta dermatológica, sabemos que el pelo, la presencia de un cuero cabelludo bien poblado en la mujer es una cualidad ornamental muy importante, es crucial en la mujer y en el caso del hombre también se le ha dado incluso un significado de virilidad, aunque no siempre ocurre eso, pero bueno, es algo que tiene un cierto impacto también en la imagen del paciente y es uno de los motivos más frecuentes en la consulta. Para llegar haciendo el abordaje de las enfermedades del pelo y del cuero cabelludo, pues hay diversos métodos. Obviamente la historia clínica y el examen físico son muy importantes, pero también existen otros métodos y otros procedimientos como el tricograma, la pilotracción o el signo de Saburov, el procedimiento en sí de la biopsia del cuero cabelludo, tanto con cortes horizontales longitudinales o transversales, utilizando ya sea microscopía óptica o electrónica, y finalmente la tricoscopía, de la cual vamos a hablar a mayor detalle en este momento. La tricoscopía es una técnica no invasiva, es obviamente la aplicación de la dermatoscopía que ya se conoce en las enfermedades del pelo, cuero cabelludo o cualquier otra área pilosa del cuerpo. La ventaja de esto es de que es un procedimiento muy accesible, tanto para el paciente como para el médico, ya que se puede utilizar simplemente un dermatoscopio de mano que da unos aumentos de hasta 10 por. De preferencia se recomienda utilizar un dermatoscopio de luz polarizada debido a que no se necesita utilizar un medio de inmersión, un medio líquido. Sin embargo, hay otros equipos como el videodermatoscopio, equipos automatizados donde nos permiten aumentos de 20 o hasta el 70 por. Básicamente debemos de conocer algunos criterios que vamos a encontrar tanto en el cuero cabelludo como en el tallo piloso. Estos son criterios que de acuerdo a su presencia o ausencia nos pueden definir ciertos patrones o nos pueden sugerir ciertas patologías. Con respecto a los criterios asociados a cambios en la epidermis, vamos a encontrar el patrón en panal de abeja o los bucles vasculares interfoliculares, que pueden ser simples o retorcidos. Los criterios asociados a estructuras dependientes del folículo pilosebáceo van a ser los puntos amarillos, los pelos fragmentados, peládicos y puntos negros, y la diversidad del diámetro del pelo o miniaturización del pelo, del tallo piloso, y finalmente, la pigmentación folicular. No sé si me pudieran ayudar con la iluminación, con la luz, para mejorar un poco la definición de las imágenes. No sé si se puede, porque si no, sí vamos a necesitar ser un poco abstractos con nuestra percepción para las imágenes. ¿Sí nos pueden ayudar con la luz? Ok, gracias. Bueno, el patrón en panal de abeja no es más que una pigmentación reticulada en el cuero cabelludo. Esta lo vamos a notar en los espacios interfoliculares y se pueden encontrar en el cuero cabelludo sano, pero se hace más notorio en pacientes de edad avanzada o en pacientes con alopecias crónicas, ya que la misma pigmentación por depósito de melanina más no de actividad melanocítica nos va a dar ese patrón reticulado que se le denomina así como patrón en panal de abeja. Entonces se puede ver principalmente en pacientes de edad avanzada o en pacientes con enfermedades crónicas o en la que el cuero cabelludo se esté afectando de manera crónica. Más adelante vamos a ver alguna otra imagen, no sé, para no retrasar un poco la presentación.
pero vamos a ver más notoria. Toda esta pigmentación más notoria, si nosotros la vemos con mayor detenimiento, vamos a observar ese patrón reticulado en panal de abeja que semeja al retículo pigmentado de la piel no pilosa, pero bueno, la diferencia es de que en el caso del retículo pigmentado clásico, como patrón o como criterio dermatoscópico, es para actividad melanocítica a nivel de los procesos interpapilares. Los bucles vasculares van a ser estas estructuras ligeramente rizadas, digamos, de vasos. Estos también se pueden encontrar en el cuero cabelludo normal, en el cuero cabelludo sano, pero se hacen más notorios en enfermedades como la alopecia areata, donde vamos a tener los vasos, pues digamos, a flor de piel. No, a diferencia de vascularidad, por ejemplo, de origen neoplásico, estos vasos son poco definidos o con bordes mal definidos, y también podemos encontrar una morfología un poco más tortuosa de estos vasos, que se puede encontrar principalmente en sebosoriasis. Hablando particularmente de patologías, bueno, ya mencionamos, dependiendo de los patrones de presencia y ausencia de los criterios que ya mencionamos, podemos definir cada una de ellas. Vamos a hablar de alopecias no cicatrizales, alopecias cicatrizales y otras patologías. Vamos a empezar con la alopecia areata, que es uno de los padecimientos también que más vemos en la consulta diaria. Y aquí los hallazgos van a ser dependiendo de la progresión o del grado de actividad de la enfermedad. En el caso de que nosotros encontremos puntos amarillos, pelos de signo de admiración, pelos fragmentados o puntos negros, esto nos va a sugerir actividad de la alopecia areata. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, estos son puntos negros, aquí algunos pelos de signo de admiración, y bueno, los puntos amarillos, que no es más que el depósito de queratina y de sebo en las aperturas foliculares, lo que nos va a dar esa imagen como de unos círculos mal delimitados de color blanco amarillento. Cuando nosotros encontramos pelos vellosos o leucotriquia, ya quiere decir que la enfermedad ya está en vías de resolución. Claro, podemos encontrar un traslape o una empalme entre los signos, ¿verdad? Pero esto cuando predominan estos hallazgos, nos van a sugerir mayor actividad de la enfermedad. En este caso sí podemos ver, estos son los puntos negros, que corresponden a pelos fragmentados a nivel del ostium folicular. Aquí algunos pelitos fragmentados en esta zona, y bueno, las áreas donde predominan los puntos amarillos, que corresponden a estos espacios blanco-amarillentos. Aquí nada más señalados en los pelitos fragmentados, y en este caso los puntos negros. En esta otra imagen, en la parte central vamos a encontrar ese pelo en signo de admiración, otro punto negro en la parte periférica, aquí encontramos otro, pero los pelos en signo de admiración, vemos lo que ya se ha descrito anteriormente, bueno, el afilamiento o el estrechamiento del pelo en su extremo proximal. En este caso es una paciente con una alopecia areata pues activa, de reciente aparición, donde lo único que predomina van a ser los puntos amarillos, y bueno, aquí vamos a encontrar algunos bucles vasculares simples, que obviamente van a depender mucho de qué tanta presión hagamos con el dermatoscopio. Si nosotros presionamos ligeramente, esos vasos se pierden. ¿No nos pueden ayudar con la iluminación? De aquí de enfrente, por favor. Bueno, esta es la misma paciente, la imagen de la misma paciente. Veamos cómo después de un par de sesiones de esteroides, muchas gracias, de esteroides intralesionales, ya vemos la diferencia en la morfología de los pelos. Aquí vemos una leucotriquia, y vemos que ya el pelo ya se encuentra, pues digamos, tomando su calibre normal, a comparación de esta zona que era francamente alopésica, y vemos la diferencia donde ya el pelo empieza a tomar cada vez mayor grosor. Me voy a regresar unas cuantas diapositivas solamente para remarcar lo que mencionábamos del patrón en panal de abeja. Vemos cómo se ve el reticulado interfolicular. Aquí otro punto importante son los pelos vellosos. Corresponden a pelos muy delgaditos, miniaturizados, pero que miden menos de 1 centímetro de longitud. Es cuando empieza a regenerarse el pelo en una alopecia areata. Ahora vamos a hablar de la alopecia androgenética. La alopecia androgenética, bueno, se va a caracterizar dermatoscópicamente por la presencia de pelos miniaturizados, puntos amarillos y pigmentación folicular.
Cuando nosotros llegamos a ver un patrón en panal de abeja, quiere decir cualquiera de dos cosas: o es un paciente de edad avanzada, pero lo más probable es de que la evolución de esta alopecia androgenética ya es más crónica. Esta es la imagen tricoscópica de este paciente. Es un paciente joven que tiene relativamente poco tiempo con el cuadro, y vemos la miniaturización del pelo y bueno, la pigmentación folicular y algunos puntos amarillos en esta parte. ¿Okay? Pero lo que predomina pues es obviamente la miniaturización del pelo. La tricotilomanía no hay descrito propiamente, o más bien no hay series muy extensas de casos de tricotilomanía. Sin embargo, aquí obviamente esto es complementario a la historia clínica. Y bueno, como ya también se ha descrito clásicamente en la tricotilomanía, vamos a ver tamaños diferentes del pelo. Aquí vamos a ver, como en el caso de la alopecia areata, puntos negros, pero vemos también pelos que no son en signo de admiración. Vean cómo sí se van disminuyendo, pero es solamente uno, no nos hace criterio. Y vemos cómo están de diferentes tamaños o de diferente longitud los pelos sin considerarse signo de admiración. Las alopecias cicatrizales de tipo linfocíticas van a tener prácticamente los mismos criterios. Aquí lo que nos va a orientar son los patrones de distribución de la alopecia. En el caso del lupus discoide, obviamente placas atróficas, eritematosas, en el contexto de un paciente que probablemente tenga otros signos, pero bueno, vamos a encontrar la ausencia del ostium folicular es notoria, el eritema, la escama perifolicular, y en algunas ocasiones podemos encontrar también puntos rojos. Algo que no está descrito y que, bueno, lo hemos visto en un par de pacientes. La verdad es que son pocos los pacientes que acuden, o bueno, es una patología poco frecuente para el dermatólogo, al menos en mi caso personal. Es una hiperpigmentación perilesional que se observa en los pacientes con lupus discoide. Vemos el eritema difuso, algo de escama, y el eritema perifolicular. Aquí otra imagen de la paciente donde tenemos esta hiperpigmentación perilesional con el eritema difuso, pero de predominio folicular. El líquen plano pilar va a tener prácticamente los mismos criterios: la ausencia del ostium folicular, aquí también la distribución es la que nos va a orientar. El eritema y la escama perifolicular, que aquí sí es mucho más notoria. La escama es lo que más predomina en estos pacientes, y es aquí donde lo vemos, este eritema y la escama muy notoria en los pacientes con líquen plano pilar. La alopecia frontal fibrosante, considerando que es una variante de líquen plano pilar, bueno, vamos a encontrar los mismos hallazgos, con la diferencia de que vamos a encontrar la escama perifolicular principalmente en la línea de recesión frontoparietal. Aquí vemos la escama en esa línea bueno, esa es una imagen de la región frontoparietal, y vemos el patrón en panal de abeja, que nos refleja que es una patología crónica. Y bueno, obviamente esto también se hace mucho más notorio en pacientes con fototipos que predominan en los latinos. Este es algo bueno, es una imagen de una foliculitis de Calvante, donde vemos pues con mayor detalle los pelos en penacho, que se pueden ver en las alopecias cicatrizales neutrofílicas como la foliculitis de Calvante. Y ahora vamos a hablar de patologías varias. En este caso vamos a hablar de la dermatitis seborreica, donde lo que predomina van a ser los patrones vasculares. Podemos encontrar desde vasos puntiformes, vasos glomerulares que tienen un calibre mayor que los puntiformes, los bucles retorcidos, los vasos arborizantes y la escama definitivamente. Aquí vemos este puntilleo difuso. Esto corresponde a los vasos puntiformes de la dermatitis seborreica o de la psoriasis, todo dependiendo de la zona y obviamente del nivel de descamación que está presentando el paciente. Aquí, a diferencia de un paciente con una sebopsoriasis, donde por más de que aplicamos una sustancia de inmersión, un líquido de inmersión, es imposible por el grosor que tiene la escama. Este artículo publicado en British Journal of Dermatology, bueno, con un estudio de 41 pacientes, ellos vieron que los patrones vasculares sí eran muy característicos de una o de otra patología. Se observó que en el caso de la psoriasis, lo que más se encontró fueron los vasos glomerulares y puntiformes como estos, algunos en asa pequeñitos, pero prácticamente con la misma morfología, y esto por la proliferación de las papilas dérmicas, y es ahí donde se ve, digamos, el extremo del vaso sanguíneo, ¿no?, en la superficie. Y en el caso de la dermatitis seborreica, lo que predominan van a ser vasos arborizantes. Es simplemente una congestión vascular de los vasos que ya existían, y a diferencia de los vasos arborizantes que vemos en las neoplasias, por ejemplo en el carcinoma vasocelular,
La diferencia es que en el caso de los carcinomas vasocelulares, esos vasos organizantes son muy bien definidos porque están en un plano mucho más superficial y obviamente están también en franca proliferación. La tiña de la cabeza, bueno, es una patología que también ya está descrita por medio de la dermatoscopía o de la tricoscopía. Ha publicado algunos artículos la doctora Antonella Tosti, que se ha introducido al mundo de la tricoscopía, la doctora Lidia Rudnicka, que también participa en la International Dermatoscopy Society. Y este artículo, bueno, me gustó citarlo porque, bueno, obviamente es de compatriotas y es de gente que está interesada en la dermatoscopía. Y Anna Crocker realiza este estudio, es un reporte de 3 casos donde hablan de los hallazgos que obviamente se corroboraron lo que ya estaba descrito, que es la presencia de pelos en coma y pelos en sacacorchos. Vemos estos pelitos que están ligeramente torcidos, aquí estos pelos en sacacorcho, una escama en la superficie, pero esa fragmentación que nosotros vemos o esa pseudoalopecia que vemos en la tiña de la cabeza, a la tricoscopía la vamos a observar de esta manera. Cabe mencionar que a pesar de lo que ya se había descrito anteriormente, estos hallazgos no son distintivos ni del agente etiológico ni del tipo de infestación o de infección. Aquí, bueno, nada más mencionar esto, se reportaron 3 casos y aquí, bueno, los detalles. Este es un caso personal donde también corroboramos esos mismos hallazgos. Aquí nada más la diferencia en un carión de Celso es el eritema y la presencia de pústulas y los pelos en coma. Y finalmente, otra de las aplicaciones que tiene la tricoscopía es, bueno, aplicada a las alteraciones del tallo piloso. Se han descrito los hallazgos en Moniletrix, Pilitorti, Pileanulati, Tricorrexis nodosa, y este es un artículo que recientemente está solamente en línea en el Blue Journal y que, bueno, me parece una excelente referencia para apoyo de la dermatoscopía de las alteraciones del tallo piloso. Bueno, no sé si las preguntas son al final. Bueno, muchísimas gracias y también los invito a que nos visiten en la página de la Sociedad Nacional de Dermatoscopía. Gracias. Buenos días, para que sigamos con el orden del programa, tengo el gusto de presentarles a ustedes, aunque ya es ampliamente conocida, la doctora Graciela Guzmán Sánchez. Ella es dermatóloga egresada del Instituto Dermatológico de Jalisco, tiene un fellow en enfermedades del pelo y dermatología cosmética en la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Norteamericana de Investigación en Pelo, pertenece a la Academia Americana de Dermatología, a nuestra querida Academia Mexicana de Dermatología, tiene publicaciones nacionales e internacionales y es colaboradora en el capítulo de pelo del libro de Bolonia. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a la Academia por la invitación y es un honor estar aquí porque ya cumple 60 años. El contenido de mi plática es el siguiente. En 1917, Albert Einstein creó el concepto de emisión de luz producida por un estímulo. Él postuló que un fotón de energía electromagnética estimula la emisión de otro fotón idéntico hecho de átomos o de moléculas excitadas. Pero fue hasta 1956 que el Dr. Maiman creó el primer láser de luz roja utilizando cristal de rubí, que actualmente es uno de los láseres que utilizamos. La palabra láser viene de las siglas Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation y significa la amplificación de luz por la emisión estimulada de radiación. Este es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y de tamaño, forma y purezas controlados. Esta es una imagen que probablemente muchos de ustedes están ya familiarizados con ella, en donde vemos en la parte de arriba los tipos de luz invisible, en la parte de abajo la luz visible y el rango. Bueno, vamos a ver los láseres que actúan estimulando el crecimiento del pelo, actúan en un rango desde 308 nm o nanómetros hasta 620 y un láser para depilación están en un rango de 690 a 1064 a 1064. Los láseres que
que contamos actualmente para estimular el crecimiento del pelo, bueno, se ha reportado ampliamente en la literatura el uso del Excimer de 308 NM. Este se utiliza principalmente en casos resistentes en alopecia areata y en niños. Y la terapia, que ahora comenzó a tener más estudios, es la terapia de láser de intensidad baja, que es la LLT, o cold laser, que también es llamado así, y está aprobada los equipos en alopecia androgenética. Este es el equipo que está aprobado, es un equipo portátil, es una pieza de mano, está aprobado por la FDA. Consta de una pieza de mano que vemos aquí, tiene 9 haces de luz y el máximo de la potencia que puede alcanzar en miliwatts es de 45. La longitud de onda que maneja este equipo es de 655. Y como ya mencioné, es el único actualmente aprobado por la FDA. Otro de los equipos que están actualmente en protocolos para obtener la aprobación es el Laser Cap. Cuenta con 224 diodos, ya son más pequeños los diodos, pero más potentes. Y la ventaja de esto es que no tienen que mover el equipo para cubrir el área afectada. Es una medida de una gorra, entonces cubre perfectamente la región parietal y parieto-occipital y frontal. Área de tratamiento mayor, contamos con eso y no hay necesidad, como ya había mencionado, que no hay necesidad de moverlo. Mecanismo de acción de estos, lo que hacen es que el calor que produce este láser va a estimular a los queratinocitos, a los melanocitos y va a estimular a que se aumente la producción de factores de crecimiento, que eso es como lo más importante, de varias citoquinas, el factor endotelial vascular de crecimiento y el factor de crecimiento beta. Induce la terminalización del vello, entre otras acciones principales también existe una mayor vasodilatación y disminuye la inflamación. Dentro de los estudios clínicos, bueno, indexados en PubMed, solamente existen 2. Hicieron un estudio comparativo en pacientes con alopecia androgenética, dividieron los grupos y fue un estudio a doble ciego, randomizado. Entonces los pacientes, unos recibieron la luz verdadera, por decirlo así, y otros recibieron la luz falsa. Hubo un aumento estadísticamente significativo con una P menor de 0.001 de la densidad de los pelos terminales. Este es un mini estudio, parece casi un piloto, lo hicieron con videodermoscopía, pero bueno, como son los 2 únicos estudios que existen, sí vale la pena mencionarlo y conocerlos. Estos también, bueno, las mediciones se hicieron a los 3 a los 6 meses y disminuyó, también fue significativa la disminución del número de vellos. ¿Qué hay de nuevo actualmente? Bueno, se ha reportado que en la alopecia androgenética femenina se ha utilizado el láser fraccionado Erbio y en la alopecia areata, que vamos a ver a continuación, se ha utilizado el equipo, el Hair Laser Com, que ya vimos que es el aprobado. Esta es una imagen de los ratones tratados. Esta es la toma basal a las 2 semanas y a las 6 semanas. Y ellos no reportan ningún efecto adverso. Y vemos en las biopsias que aumenta el número. Bueno, tenemos los folículos ahí, pero crecen, tienen un crecimiento y rápido. Dentro de los láseres para depilación, los más importantes y los que más tienen estudios, los más efectivos son el diodo, que está en este rango, que se encuentra en este rango, y el ND-YAG, de pulso largo. Sí, es importante mencionar que es el de pulso largo. El mecanismo de acción de estos 2 láseres es cromóforo por excelencia, y lo que hay que tomar en cuenta es el tiempo de relajación térmica. Esto, en palabras más sencillas, es que el láser actúa en el blanco y que tratamos de disminuir ahora con los equipos y mejorados y actuales. Se trata de disminuir en lo mayor posible el daño que se produce alrededor del pelo.
Esto ya lo había mencionado, y los efectos adversos que ahora estamos viendo en pacientes es la hipertricosis paradójica, que esto se reporta hasta en un 10%. Lo nuevo que hay en esta tecnología son los equipos que ya están aprobados para utilización en casa. Se habrán oído hablar del TRIA, que fue el primero, y del Silk-N, este es luz pulsada, y en estos rangos es donde actúan. Las ventajas de este tipo de tecnología, bueno, es comodidad para el paciente, los que usan en casa, pero la desventaja es que, bueno, son pobres, son de efectividad pobre. La duración del efecto es 3 meses, comparándolo con los equipos que se utilizan en oficina, en nuestras oficinas, en dermatología, en nuestros consultorios, bueno, luego digo mucho mi oficina, ¿no? Y el riesgo de quemaduras y la aplicación no adecuada a los pacientes, es muy fácil que se dañen estos equipos, entonces hay riesgo de daño. Dentro bueno, este es un ND-YAG y este es un diodo. Dentro de lo nuevo que hay de los equipos de diodos son los cabezales más grandes. Ahora para depilación es mucho más cómodo para la gente que hace este procedimiento hacerlo con cabezales de 20 centímetros y de 25. Como conclusiones, actualmente existen diferentes tipos de láser específicos para cada enfermedad del pelo. El láser ND-YAG y diodo son los más eficaces y seguros en depilación. El LLLT portátil está aprobado por la FDA en la alopecia androgenética y podría ser de utilidad en pacientes con alopecia areata. Este tipo de tecnología parece actuar mejor en algunos pacientes que en otros. Los parámetros de los equipos portátiles no son comparables con los equipos médicos. Son necesarios estudios con mayor cantidad de pacientes randomizados y controlados. Y actualmente el tratamiento de las alopecias, aquí englobo las cicatrizales y no cicatrizales, son con medicamentos tópicos, sistémicos, láser y, muy importante, el manejo multidisciplinario. Muchas gracias. El día de hoy quiero pedir una disculpa a nombre de la doctora Rocío Ferrusco. Ella no pudo venir por cuestiones personales y familiares de salud, pero envió su presentación y yo la voy a presentar. Ella es médico dermatólogo egresado del Hospital General de México. Cursó una subespecialidad en dermatopatología, en dermato-oncología y en dermatología cosmética. Ella es ampliamente conocida por todos ustedes, es ponente nacional e internacional, y ella nos va a hablar el día de hoy de alopecia androgenética, actualidad en la alopecia androgenética, con patrón masculino y intradermoterapia con minoxidil y bipantanol. Buenos días, muchísimas gracias a la Academia por esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana, y voy a presentarles este trabajo que lo hemos estado haciendo ya durante algunos años. Hablaremos de la alopecia androgenética masculina, femenina. Vean ustedes cómo ha recibido durante largo del tiempo esta diferente nomenclatura, pero sigue siendo vigente alopecia androgenética masculina y femenina. Entonces, la alopecia androgenética, saben ustedes que es la forma más frecuente de pérdida de cabello, tanto en hombres como en mujeres, y en esta observamos una progresiva reducción del diámetro largo y del color del cabello.
se localizará en zonas andrógeno dependientes. Esto es lo más reciente que tenemos, es que en estos pacientes la historia familiar de calvicie y de enfermedades cardiovasculares es mucho más frecuente. Ellos tienen un riesgo aumentado para enfermedades cardiovasculares, tienen aumento en ateromatosis carotídea, hipertensión, infarto agudo al miocardio, tienen también mayor riesgo de síndrome metabólico asociado a resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia. Sabemos que dentro de los factores asociados tenemos el factor hereditario, se dice que es una alopecia andrógeno dependiente que va a afectar menormente a las mujeres que a los hombres. Y en cuanto a la susceptibilidad genética, se dice que se hereda con un patrón autosómico dominante poligénico de expresión y penetrancia variable. En cuanto al factor hormonal, sabemos que tenemos receptores androgénicos tanto en la papila como en el folículo piloso, en donde ocurre la transformación de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa tipo 2 adihidrotestosterona, y que este andrógeno, que es mucho más potente, es el causante de la miniaturización de los folículos pilosos. En el caso de las mujeres sabemos que tenemos esta aromatasa que va a ser protectora del citocromo P450, y nosotros tenemos en las zonas frontales de 6 a 8 veces más esta concentración de esta aromatasa, y en los folículos occipitales vamos a tener hasta 4 veces más en relación con los hombres. Aquí tienen ustedes la clasificación para alopecia androgenética masculina de Evelyn. Tienen la de Ludwig, que es la más aceptada para las mujeres, que se superpone con la clasificación de Olsen. Aquí tienen la clasificación del doctor Camacho, que él hace una combinación de todos los tipos y hace especial énfasis en las alteraciones de tipo hormonal. Y bueno, hasta hoy los dos medicamentos que están aprobados por la FDA para el tratamiento de este tipo de alopecia es el minoxidil y finasterida. Nosotros hemos empleado un protocolo, este trabajo lo hemos hecho con la doctora, con nuestra maestra, la doctora Yolanda Ortiz, en donde utilizamos por vía de intradermoterapia minoxidil, pantenol y oligoelementos. Este trabajo se lo aprendimos a la profesora dermatóloga Lucía López Agüero de Argentina. Y entonces, ¿por qué el minoxidil? Sabemos, se conoce ampliamente que el minoxidil por acción de la sulfotransferasa se convierte en sulfato de minoxidil. Del 50 al 80% de la sulfotransferasa se encuentra en los folículos pilosos, y de la concentración de esta dependerá la respuesta al minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador arterial que actúa a nivel de los canales del calcio, aumentando el flujo sanguíneo, aumentando la angiogénesis, el factor de expresión del crecimiento vascular endotelial. Además, aumenta la proliferación celular a nivel de la papila dérmica, aumenta la fase anágena, aumenta la síntesis del DNA en células foliculares y perifoliculares, aumenta el diámetro del cabello, y esto se evidencia a los 4 meses. Es además un inmunoregulador, porque por estudios de histopatología está demostrado que hay una disminución del infiltrado perifolicular. En los primeros estudios que se hicieron con concentraciones de 2 al 3% por 5 años, encontraron una repoblación máxima en un año, la pérdida es lenta sin llegar nunca al vello terminal, la respuesta se mantenía hasta por 4 o 5 años, y también se ve aumento del peso, conservación del grosor inicial, es dosis dependiente, la mejor respuesta la tendremos con el 5%, y se dice que el vehículo que es mejor tolerado es la espuma, que los otros tienen mayor riesgo de causar dermatitis de contacto. ¿Por qué el ácido patoténico? Porque es un regenerador de epitelio, se ha visto que su disminución se asocia a cromociclia, y también tiene un papel muy importante conjugado con la biotina como antiseborreico. Estas son las dosis que se emplean en intradermoterapia para alopecias. Los oligoelementos son cofactores muy importantes de enzimas metaloproteinasas, por lo tanto van a favorecer la producción de factores de crecimiento, y últimamente se habla de un papel muy interesante del zinc que vamos a ver más adelante. Este estudio es un estudio abierto longitudinal prospectivo. Lo hicimos en pacientes del género femenino y masculino, las edades comprendidas entre 16 y 65 años. A todos los pacientes, se les hizo historia clínica completa.
haciéndose especial énfasis en alergia a medicamentos, en los pacientes que cursaran hipotensión por la situación del minoxidil. Enfatizamos quienes tenían patrón hereditario, alteraciones hormonales y, bueno, se descartaron siempre pacientes que cursaran con embarazo, con lactancia. A los pacientes se les hizo los exámenes de rutina. Se tomó la clasificación de FAGA para las mujeres, la clasificación de EBLI para los hombres. Explicamos el programa de tratamiento, utilizamos la técnica asistida con esta pistola electrónica, las jeringas que se utilizan de 32 gel por medio, y es muy importante, y así lo señalan los diferentes autores, el uso de pistola en caso de trabajar alopecia, en caso de trabajar piel cabelluda, porque con la pistola nosotros podemos medir muy bien la profundidad, y de esto dependerá mucho que los pacientes no tengan dolor, porque la principal causa de abandono de tratamiento es el dolor. Entonces, con la pistola nosotros podemos estandarizar el grado de profundidad y podemos estandarizar también la cantidad de medicamento que estamos aplicando. Aquí tienen ustedes lo que hemos estado empleando: minoxidil UCC, pantenol medio, oligoelementos 0,5, y el protocolo de aplicación es más o menos con una distancia de cada 2 centímetros en las zonas andrógeno dependientes. Aquí decimos, insistimos mucho en la técnica de asistida, en la uniformidad en cuanto a nivel y dosis. A todos los pacientes se les hace analgesia, asepsia, antisepsia, toma inicial de la tensión arterial, y nunca hemos visto una variación significativa en el antes y el después. Este es nuestro programa de tratamiento. Hacemos 6 sesiones iniciales con un espacio semanal, 6 sesiones quincenales, y terminamos haciendo un mantenimiento mensual hasta completar un año de tratamiento. Estos son 25 casos, la mayoría de los casos fueron masculinos. Aquí tienen ustedes las edades. Tuvimos buenos resultados en la mayoría de nuestros pacientes, y aquí tienen la técnica asistida. Vamos a ver ahora algunos casos. Esta es nuestra primer paciente. Es una paciente que tenía ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal, hiperandrogenemia periférica, y vean ustedes el patrón en el árbol de Navidad tan característico. Vean, aquí está el detalle de la dermatoscopía, que lo vamos a ver todavía en un acercamiento. Este era ya un poco de repoblación a los 5 meses, y esto es lo que habíamos logrado a los 9 meses de tratamiento. Y aquí tienen ustedes la dermatoscopía correspondiente, lo que se nos explicaba. Aquí tienen ustedes este cabello tan adelgazado, que es característico de la alopecia androgenética. Se dice que cuando en un campo más el 20% o más predominan estos cabellos miniaturizados, estos cabellos adelgazados, se denomina como diversidad en el diámetro del cabello. Este es un patrón positivo, característico de la alopecia androgenética masculina y femenina, y se ve aquí en el fondo esta pigmentación perifolicular, y se ve este entramado amarillento, este entrecruzado, que es lo que les explicaba el doctor del panal de abejas. ¿Qué es lo que pasa con el transcurso del tratamiento? Vean ustedes cómo el cabello va tomando una consistencia mucho más firme, mucho más regular, como este cabello adelgazado ahora es mucho menos. Por eso decimos que la dermatoscopía tiene un valor diagnóstico, pronóstico y de seguimiento de nuestros tratamientos. Esta es otra paciente, es una paciente de 41 años de edad, y vean ustedes la recesión temporofrontal importante en el inicio del tratamiento, lo que habíamos logrado 2 meses, 2 semanas después. Esto es muy característico del tratamiento de intradermoterapia. Sí, lo que está publicado, que en el caso de tratar a los pacientes con minoxidil en la forma convencional, los resultados son a los 4 meses. Vean ustedes respuestas a los 2 meses. Y aunque nosotros hacemos el tratamiento solo por un año, vean lo que había pasado con esta paciente. La respuesta se conserva, claro, tiene su tratamiento de mantenimiento, pero ya no hacemos intradermoterapia. Y esta es la dermatoscopía final de esta paciente. Vean ustedes cómo tenemos un grosor muy importante del cabello, cómo ese signo de diversidad en el diámetro del cabello se ha negativizado por completo, y se ve muy al fondo, como ya es una paciente de edad madura, este patrón en panal de abejas, que es característico ya de los tipos crónicos. Aquí tienen una paciente de 27 años de edad.
Ella tiene su clásico patrón en árbol de Navidad, además cursaba con una dermatitis seborreica muy importante, lo que se ve en casi todos los pacientes con alopecia androgenética, y vean lo que habíamos logrado 2 meses, una semana después con esta paciente. Este es el primer caso masculino. Aquí pues no llama grandemente la atención, pero la dermatoscopía es realmente impresionante, como lo van a ver ustedes aquí. Vean la calidad de este cabello, vean estos folículos terminales, un HDD francamente positivo, y es lo que les digo, casi todos vienen asociados con una dermatitis seborreica con diferentes grados. Aquí tienen un poquito de patrón en panal de abeja, pero este adelgazamiento del cabello, y vean la respuesta tras un año de tratamiento, ya con un HDD completamente negativo. Hay un poquito de zonas todavía con pigmentación perifolicular y los patrones vasculares que estábamos describiendo. Bueno, aquí tienen otro paciente. Aquí sí clínicamente se ve realmente cómo fue avanzando 3 meses, 2 semanas después, y vean cómo se conserva la respuesta 2 años después. Tenemos aquí su dermatoscopía final. Aquí se ve claramente la calidad ya ahora de su cabello, HDD negativo. Este pacientito es mi pacientito más joven, de 16 años de edad. Vean, respuesta 2 meses, una semana después. Lo que tuvimos 1 año, 5 meses después. Aquí tienen ustedes nuevamente lo mismo, el HDD ya completamente negativo. Y este paciente es un paciente que abandonó la terapia, pero fíjense, que abandonó la terapia, esta es la inicial, 2 meses, 2 semanas después, lo reencontramos a los 3 años, 5 meses, y van a ver ustedes la dermatitis seborreica tan espantosa, ¿verdad?, tan tremenda que tenía este pobre paciente, pero sí se lograron cambios en cuanto a el HDD, está ya aquí negativo. Otro caso. Aquí las mismas características. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a concluir? La intradermoterapia es una buena opción terapéutica para la alopecia androgenética masculina y femenina. Tenemos también un trabajo con alopecia areata recalcitrante que hicimos también en el Hospital Juárez con la doctora Ortiz. Hay una disminución muy importante de efectos secundarios. Los primeros resultados se ven a los 2 meses y medio. Podemos hacerlos desde edades tempranas. Es un método seguro, eficaz, muy económico. El principal motivo de atención de abandono del tratamiento es el dolor. Y como decíamos, la dermatoscopía es un método diagnóstico pronóstico de seguimiento. Y entonces esto que nos pedían que habláramos un tanto de los tratamientos de ayer, de hoy y lo que haremos en el futuro, bueno, desde siempre con los medicamentos que están aprobados y que siguen siendo vigentes, como decíamos, es el finasteride, el minoxidil. ¿Y qué es lo que estamos empleando actualmente? Estos medicamentos. Es importante, es relevante el papel ahora de los antioxidantes, puesto que los estudios han demostrado que en el paso de transformación de la testosterona a dihidrotestosterona se liberan una gran cantidad de radicales libres de oxígeno, que finalmente van a destruir a la queratina del pelo, y de ahí el uso de los antioxidantes. Ahora, más aún, se sabe que los antioxidantes tienen un papel en la regulación en el nicho de las células madre, y por estudios inmunológicos se ha descubierto, y de marcaje, que estas células madre están en la capa basal, están en las glándulas sebáceas y están además a nivel interfolicular, y que si nosotros con el uso de antioxidantes modificamos el nicho de estas células madres, podremos también regular el crecimiento en la fase anágena del folículo piloso. Los oligoelementos siguen siendo, los estamos empleando ahora, y como les comentaba, hay ahora estudios, esto es todo lo que ya habíamos comentado, que va a seguir siendo, pienso, para el futuro, pero en el zinc han encontrado que tiene también cierto papel como inhibidor de la 5-alfa reductasa. Entonces, vamos a ver en el futuro, tenemos que tener estudios, pues muchos más estudios serios, para que se pueda demostrar esta acción del zinc. Y se los comento porque en Francia están estudiando, bueno, hay un medicamento ya que han estudiado y que se usa por intradermoterapia, y el principal activo es el zinc. Esta es la bibliografía y les agradezco muchísimo.
hizo un fellow en dermatología oncológica y él es, bueno, ampliamente conocido también por todos ustedes. Él es profesor de pre y de posgrado en el Hospital General y le agradecemos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias a la mesa directiva de la Academia por su gentil invitación para platicar con ustedes unos minutos respecto a este tema, que para los que nos dedicamos a onicopatías pues puede resultar atractivo y para los otros osoporífero o bueno, puede aumentar su cultura general. La verdad es que hablar de tecnología en onicopatías pues es hablar de un tema sumamente amplio y voy a tratar de reducirlo a las cosas que me parecieron realmente interesantes, relevantes y actualizadas con respecto a muchas terapéuticas. Lo primero que hay que recordar es que la uña es una unidad funcional, no es solamente la estructura que estamos acostumbrados a mencionar como lámina o algunos que dicen plato unguial, cosa que a Mari Carmen Padilla le molesta mucho que le digamos plato, pero bueno, sigue siendo conocido así, ¿no? Pero es una unidad funcional, es un anexo cutáneo, una estructura queratinizada que cubre la cara dorsal del dedo, está compuesta además por la lámina, el lecho y las estructuras circundantes. Entonces, las terapéuticas deben de estar orientadas a corregir esto, las funciones que cumple la uña. La uña sirve para dar protección, para trascado esencialmente, para presión, defensa, tacto, aislamiento, tracción, conducción y termorregulación. Las patologías que podemos encontrar en las uñas y los que todo el mundo cuando llega a la consulta dice póngame láser para corregir este problema en la uña, ¿no? Y se ponen su lásercito. Pues son cosméticas mecánicas de diferentes orígenes, ocupacionales, características de la edad, por prácticas deportivas, arquitectura podálica o por enfermedades concomitantes. Pueden tener manifestaciones en su conformación, asociados a procesos infecciosos, a coloración, procesos inmunitarios, procesos tumorales y aquellos que requieren intervención quirúrgica. Pero las aplicaciones de las nuevas tecnologías para las enfermedades de las uñas decidí arbitrariamente dividirlas de esta manera. Aquellas que se pueden investigar las uñas para detectar otros procesos patológicos, aquellos mecanismos tecnológicos que sirven para la investigación en farmacéutica, algunos procesos para establecer diagnósticos, aquellas que se usan para terapéutica en la uña específicamente y otras como las ciencias forenses. Voy a hablar del primer tema, la investigación en patologías. La primera es la electroscopía láser. Esta sirve para detectar la concentración de minerales unguiales, es un método indirecto para determinar capacidad metabólica y tiene implicación específicamente para endocrinopatías. Detecta muchos minerales, pero esencialmente calcio, potasio y magnesio. La electroscopía láser, bueno, pues se hace con estos equipos sumamente avanzados. Este es el de la Universidad de Yale, en la que se hacen, bueno, si recuerdan sus clases de la secundaria o de la preparatoria, la electroscopía es aquella en la que se difumina un haz de luz. Si se acuerdan del prisma de Newton, cuando pasa un haz de luz, incide sobre ese prisma y se descompone en todo el espectro fotolumínico y entonces se distiende por colores. Cuando hacemos pasar en una cámara oscura un mineral y le incidimos con un rayo de luz, de igual forma va a ser una variante en el espectro lumínico y así es como se puede determinar cada uno de los elementos en términos muy básicos. Si no lo habían aprendido en la prepa, pues espero que ahora sí le hayan entendido. Bueno, lo que hacen esencialmente es poner el dedo del paciente, se emite un haz de luz y se lee en el espectro del colorímetro cuáles son los minerales que están sintetizando y entonces se pueden determinar estas imágenes que se pueden graficar de diferentes maneras y entonces ya me van a decir pues que tienen más concentración de potasio, más de magnesio, etcétera, y esto sirve para saber cómo está funcionando la hormona tiroidea, por ejemplo, la paratiroidea y la captación a nivel unguial de estos elementos químicos. Hay tecnología aplicada en determinar la hidratación unguial también para saber en qué condiciones de vascularidad y nutrientes están llegando al paciente. Para eso se puede utilizar la microscopía confocal láser
y se hace tomografía óptica coherente también. Lo que se mide es la pérdida hídrica transunguial y la capacidad de retención hídrica de los corneocitos. Este es un equipo de microscopía confocal láser que, bueno, si alguien está interesado en comprarlo, cuesta alrededor de 2.300.000 pesos. Bueno, mejor se compran un láser para otras cosas, ¿no? Bueno, lo que se determina y las imágenes que se pueden ver con microscopía confocal son sumamente detalladas. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes nos hablan de la microestructura unguial. Aquí les puse la escala, esto es lo equivalente a un nanómetro, y entonces podemos identificar qué tan hidratada está la uña. Bueno, sí nos sirve para varias cosas, sobre todo para determinar si el paciente está recibiendo una nutrición adecuada. Esencialmente lo que hace la microscopía confocal es que a través de un detector óptico se emite un haz de luz que es reflejado por una luz láser que impacta en el objetivo y después viene una reflexión. Esto es más fácil de entender si recuerdan cuando les explicaban en las clases de patología de la carrera cómo funcionaba la microscopía por escano barrido, que se emitían partículas de oro, se reflejaban electromagnéticamente y se detectaban en el emisor de origen. Sucede lo mismo, nada más que ahora lo que se refleja es la luz láser. Espero que ahora le hayan entendido. Ok. La capilaroscopía láser se puede hacer por flujometría Doppler y además tomar video al respecto. Su mayor uso es en colagenopatías, pero también en enfermedades específicas como en el Marfan o en la enfermedad de Kawasaki. Lo que van a obtener pues son imágenes de esta microvasculatura en la que se pueden ver los vasos, ya sabemos en forma de J o errantes y con una distribución inadecuada en algunos pacientes con patologías que involucran los vasos. Otros métodos biofotónicos también se utilizan para medir la perfusión distal con aplicación esencialmente en vasculopatías y diabetes mellitus. Lo que observamos pues es esto, ¿no? Un colorímetro en el espectro nos va a hablar de la perfusión vascular que tenemos en base a estos sensores. Ahora hay equipos muy sofisticados que se usan en Asia esencialmente, en la que el paciente pone la uña y de inmediato se puede ver una amplificación importante de sus vasos. Si a ustedes les interesa, hay equipos disponibles en Europa que no son tan caros, $1.200 aproximadamente, que nos ayudan a emitir digitalmente a nuestro monitor cada uno de las imágenes que podemos obtener de los pacientes. Es como un dermatoscopio potente y que digitaliza el asunto. Si tienen ustedes un dermatoscopio, pues pueden obtener una imagen similar directo al ojo, no a la computadora. Bueno, segundo capítulo, investigación farmacológica. Esto es importante porque la industria farmacéutica es la que aporta la mayor parte de los recursos para este tipo de cosas, para el desarrollo de los productos. La espectroscopía es una de las herramientas más utilizadas, ya que evalúa la penetración de los fármacos a través de la lámina y entonces ven el paciente en la superficie, en la profundidad de la uña, cómo está respondiendo ante los eventos de hidratación, que puede ser en base a cremas, pero también ha servido para la aplicación y desarrollo de nuevas lacas. Y estas lacas de primer inicio, pues lo que se le agregaron fueron modelantes, como ustedes ya me han oído hablar de algunas de ellas. Más recientemente la utilización de antimicóticos se ha probado con terbinafina en solución, con algunas otras sustancias, pero la que más aceptación ha tenido y mejor efectividad es agregarle ciclopiroxolamina. La absorción, a diferencia de lo que pasaba con las otras lacas que eran acrílicas, solamente se quedaban pegadas en la uña, y la absorción del problema, dije correcto, absorción con D, es el proceso de adecuación del fármaco, y estas lacas hidrosolubles que tienen una buena penetración a nivel de los corneocitos, bueno, dan una facilidad para un éxito terapéutico adecuado. Y más recientemente se han utilizado también con esteroides. Ojalá un día lleguen a México, ya que nos serviría mucho de los que vemos patologías, sobre todo autoinmunes, como el líquen plano o la psoriasis. También se utilizan imágenes fototérmicas por tercera dimensión, en las que se hacen reconstrucciones tridimensionales, digitales, sobre todo a nivel del plato. Este es un artículo nuevo, les estoy poniendo los artículos más recientes al respecto, en la que se hace una imagen fototérmica 3D del depósito de los fármacos a nivel de la uña. Entonces lo que se hace es hacer una emisión de láser, se hace una reconstrucción tridimensional y entonces se va marcando por radioisótopos dónde se está depositando el fármaco, y eso les ayuda a la industria farmacéutica a saber hasta dónde está llegando su producto. Okay. Tercer capítulo, para el diagnóstico. Esto es importante, ya que las técnicas de PCR en los centros muy especializados de detección de cepas micológicas es esencial para la detección de las siembras patógenas
y bueno, evidentemente pues se hacen lecturas específicas de dónde están la reacción de la polimerasa, de la cadena polimerasa, eso quiere decir PCR, por si no lo habían aprendido, pues entonces se hacen los depósitos a este respecto. Esto se hace pues en los grandes institutos en Europa, sobre todo los más reconocidos, pues el Pasteur, el Centro de Referencia Micológica en Holanda. Aquí en México se hacen también algunos estudios cuando existen los reactivos disponibles. También se han hecho desarrollo de la utilización de las imágenes en tumores unguiales. Hace algunos 4 años hicimos este trabajo que encabezó Alejandro González Silva, junto con la doctora Peniche y conmigo, en la que hicimos una evaluación de la utilización de rayos X, ultrasonografía, perfusión por Doppler, microscopía confocal, resonancia magnética nuclear, tomografía óptica coherente en los tumores unguiales. Evidentemente no tenemos todos los recursos, lo que hicimos fue una crítica y una revisión al respecto, pero sí algunos pacientes tuvimos la oportunidad de hacerles tomografía helicoidal reconstructiva y resonancia magnética, sobre todo para aquellos que encontramos, por ejemplo, con melanoma, para determinar la profundidad, y en ellos vemos que sí hay una afectación en tejido blando, pero la falange estaba respetada. Sin embargo, ya se observaba por ecodensidad cómo había procesos incluso metastásicos que no eran visibles a simple vista, y ya se veía una ecodensidad alterada, y esto determinaba la conducta terapéutica. En algunos otros procesos, bueno, lo que se identifican son diferencias con respecto a la profundidad, y tal vez nos orienta hacia dónde establecer un proceso de biopsia correcto y una fase de crecimiento vertical que puede ser de cierta utilidad. Lo que pasa es que si ponemos esto en una escala costo-beneficio, pues la verdad es que queda muy distante. Una parte importante del estudio de las uñas, sobre todo en las lesiones tumorales, les voy a recomendar de primera instancia que anoten esta página que se llama Sonoskin. Esta página les permite un acceso y hacerse miembros, entonces ya pueden decir que son de la Sociedad Internacional de la Ultrasonografía en la Piel. Este grupo está encabezado por Jimena Worstam. Ella es una doctora chilena entusiasta, no es dermatóloga, es radióloga, pero tiene muy buenas cuatas dermatólogas, entonces le mandan todos sus casos y utilizan estos ultrasonidos de alta resolución que tienen aplicación esencialmente en lesiones tumorales, pero también se utiliza para diagnósticos de onychosquicia o procesos reumatológicos. Tiene muchas publicaciones. Yo solamente les puse esta referencia, que es del Journal of Ultrasonic Medicine de este año, en la que viene una revisión completa de los usos de la ultrasonografía 2D y 3D en toda la piel. Aquí les pongo algunos datos. Pensaban, por ejemplo, que era un paciente que tenía un fibroma digital adquirido, y resulta que era un exoscosis subunguial, y se llegó al diagnóstico a través de ese ultrasonido, pero hay reconstrucciones 3D o incluso 4D con flujometrías, como sucede, por ejemplo, en los embarazos. Entonces se puede ver que aquí este pilomatrixoma del dedo pues está embarazado. Okay. Para la terapéutica, ¿qué podemos utilizar para el láser? Y este es un punto importante. Láser en psoriasis unguial. Bueno, hay escasas referencias. Los láseres que se utilizan son estos, con técnicas de pulsos de 6 milisegundos a 9 joules por centímetro cuadrado. Sí se reporta una mejoría del NAPSI, este es estrictamente la escala para medición del daño unguial, provoca petequias y hiperpigmentación secundaria, únicamente es lo que reportan, y en un comparativo, hay un estudio comparativo, este que les pongo abajo, hecho por los españoles en Madrid, en la que hacen un comparativo entre la utilización del láser contra terapia fotodín. Utilicen, no gasten sus equipos en eso si es que llegan a tenerlo, o no hagan gastar a sus pacientes. Láser en cirugía unguial es importante. Las primeras revisiones son desde 1992, aquí les pongo la referencia, es del